Esta es la Perashá Noaj y nos empieza a contar que después de 10 generaciones, después de Adán y Javá, de a poquito el mundo se fue llenando de personas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Esta gente empezó a hacer idolatría, empezó a rezar al sol, a la luna, a las piedras, y cuando Kadosh Baruj Hu vio cómo se conducía el mundo, decidió mandar un Mabul, decidió mandar un diluvio. Pero solo estaba Noah, que Hashem decía que es Ish Sadik Bedorotav, era un hombre justo y completo en su generación, que él no imitó al resto de la gente, es decir, no se comportó como el resto de la gente, sino al contrario, siempre estaba con Akadosh Baruj Hu, siempre estaba unido a Hashem, y no tuvo vergüenza de ir por otro lado, porque hoy en día vemos que el mundo va de acuerdo como todos van para acá, todos vamos para acá. En cambio, Noah no. Noah que fue derecho con el Kadosh Baruj Hu y no copió al resto de la gente. Que dice que justamente por cómo él se comportó, como él se comportó como tenía que ser, a Kadosh Baruj Hu lo salvó a él y a su familia. Pues sabe, Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yafet, ¿sí? Y dice que a Kadosh Baruj Hu, como decidió destruir el mundo, le pidió a Noah que construya una teivá, que construya un arca. ¿Y por qué? Dice que tardó 120 años en construirla. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Porque dice que Akadosh Baruj Hu esperaba que los Reshaim, los malvados, hagan chuvá. Acá vemos cómo de un principio Akadosh Baruj Hu ya da la posibilidad de que la persona haga chuvá, vuelva al camino. Y vemos que Hashem dice, le habla a Noah con palabras lindas. Dice, Noah, Ish, Sadik, Tamim Bedorotav. Y vemos que cuando Akadosh Baruj Hu lo está alabando a Noah, vemos que cuando uno alaba a alguien, es como que le trae luz, despierta la luz que tiene la persona. ¿Qué quiere decir? Que cada una de nosotras tenemos un potencial. Y a través que uno habla bien a la persona, alaba, le muestra las cosas buenas que tiene, hace que saque a luz el potencial que él tiene, que muchas veces la persona no sabe el potencial que tiene, como que lo tiene oculto. Y dice que cómo Noah iba a hacer un arca. Dice que él mismo tuvo que plantar los árboles, ¿sí? Y a Kadosh Baruj Hu le dijo cómo hacerle la teibá. Ahora dice que Noah no creía que al final Hashem iba a mandar un Mabul. Pensó que al final Akadosh Baruj Hu iba a tener misericordia y esperó hasta último momento. Dice que hasta que el agua le llegó a los tobillos. Y en eso vio que el Malach Mavet, el ángel de la muerte, lo estaba siguiendo. Entonces ahí es donde Noah quiso entrar a la teibá. Pero dice que los Reshaim, los malvados, estaban esperando que él entre. ¿Para qué? Para matarlo. Entonces dice que Hashem le puso leones alrededor para proteger a Noah y su familia. Dice que también el 17 de Heshvan empezó a llover. Pero dice que caían gotitas chiquitas, de a poquito. Y también no eran solo gotas de agua, sino también de fuego. ¿Y por qué Hashem mandó gotas de a poco? También para esperar a ver si el pueblo, para esperar si el pueblo volvía en Chubá. Ahora, ¿cómo él sabía qué animales tenían que entrar a la Teibá, al arca? Dice que él esperó, veía que los animales que se ponían ahí en la puerta y se sentaban, él sabía que eran los animales que tenían que entrar. Dice que entraban 2 animales impuros y 7 de los puros. Que con esos animales puros, el día de mañana iba a ser Corbanot cuando termine el diluvio. Y dice que los únicos que no pecaron de los animales fueron los pescados, que ellos eran los que siguieron viviendo. Y dice que en la Teibá, ¿cómo sabían para diferenciar si era de día o de noche? Dice que Noah tenía una piedra y que cuando brillaba, iluminaba y eso indicaba que era la noche. Y cuando se opacaba, sabían que era de día. Ahora, explica que en el Pasuk vemos que dice Ish Sadik Bedorotav.
Dice, ¿por qué dice primero, antes de Sadik, dice Ish? Acá nos viene a enseñar que la persona puede ser tzadik, ¿no es cierto? Puede ser que va con Hashem, que hace tefilá, que está unido a él. Pero ¿qué te dice primero Ish? Que la persona tiene que ser también persona. Porque vos podés ser un tzadik, pero ¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo te vas a comportar con el resto de las personas? ¿Sí? Por ejemplo, una pareja se va a encontrar con una chica, un shidduch, y de repente el muchacho se sienta en la confitería y él hace brajá y cada cosa que va a comer dice una brajá y termina de comer dice otra brajá, todo bárbaro, pero ¿qué pasó? Se olvidó preguntar a la chica, ¿querés tomar algo? ¿Qué te gusta? Es decir, vos podés ser un tzadik, comportarte de acuerdo a Kadosh Baruj Hu, Torah, mitzvot, todo, pero ¿cómo sos una persona? Es importante ser una persona frente al otro, cómo uno se comporta, ¿sí? También vemos que en sí, Noah, eh, a Kadosh Baruj Hu dice que va a mandar un diluvio, ¿sí? Dice, bueno, dice, voy a mandar el diluvio, voy a destruir toda esta generación, no se comportan como tiene que ser. Y Noah, ¿qué dice? Noah, bueno, pues si Hashem dice que va a mandar un Nabul y va a destruir el mundo, bueno, él sabe por qué lo manda, ¿no es cierto? Yo, ¿quién soy para decirle que no? Entonces, bueno, Hashem, si vos querés mandar el diluvio, bueno, está bien, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Eh, Noah no hizo ningún esfuerzo, no trató de anular la que será el decreto que estaba frente a ese pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, yo ya está, ayer lo quiere mandar, bueno, yo entro a la Teba, me salvo con mis hijos, y ya está, hacemos un mundo nuevo. Pero esa no es la cuestión, ahí es donde Noah falló. En realidad, él tenía que haber pensado, ¿qué pasa con el resto de la generación? ¿Sí? Ocuparme de ellos. No solamente que Akadosh Baruj Hu mandó un decreto y ya está, dejó todo como está. ¿Sí? Ahora, muchas veces en la vida también, Hashem manda ciertas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, una persona estaba caminando por la calle y de repente se cayó y se rompió una pierna. Entonces viene otra persona y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Baruch Hashem, todo bien. ¿Pero qué te pasó? Y mirá, aquí me caí, tengo ahora desde yeso. Dice, ¿pero estás bien? Sí, todo Baruch Hashem, Hashem me mandó, todo bien. Hashem debe saber por qué. No, ¿por qué Hashem te lo mandó? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Para qué Hashem te mandó esto? Porque sí, te quiso a vos, te eligió entre todas las personas, dijo, bueno, vos te vas a caer. No, quiere decir que hay algo, hay una enseñanza, algo Hashem te quiere mostrar. ¿Por qué te mandó esto? Porque sí, no, vos tenés que ver qué hay atrás de esto. ¿Entendés? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué hay atrás? Si hubiera sido Abraham vino, cuando Abraham vino a Kadosh Baruj Hu dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, no se quedó quieto. Trató de hacer lo posible para que no pase esto. Lo mismo Moshe Rabenu, cuando Hashem vio que el pueblo, Moshe vio que el pueblo hizo Legen, también trató de hacer lo posible para que Akadosh Baruj Hu perdone al pueblo de Israel. En cambio, Noah no. ¿Qué vemos? De la palabra Noah. Noah que es tranquilidad. Estaba tranquilo, estaba con Hashem, hacía tefilá, hacía lo que Hashem le pedía, bárbaro, Baruch Hashem, muy bien. Pero ¿qué le faltó? Faltó también pensar en el prójimo, ver cómo anular la que será, cómo hacer para ayudar para que no pase esto. Y muchas veces también pasa con nosotros mismos. Muchas veces nosotros estamos en nuestro mundo, estamos con nuestras cuestiones, estamos con nuestras preocupaciones. ¿Y qué pasa con el prójimo? Miramos a ver qué pasa, qué necesitan, cómo lo puedo ayudar, qué está pasando en este momento. No, no, estoy metida en mis cosas, estoy preocupándome por todos los problemas que tengo. Y eso también nos viene a enseñar que la persona también tiene que preocuparse por el prójimo. ¿Sí? No ocuparse, yo ya estoy bien, estoy tranquila, tengo lo que necesito, suficiente. No, ver qué pasa con el próximo. Y eso también lo que pasó con Noah. Faltó que también el tikshoret. ¿Qué es el tikshoret? La comunicación. Es decir, Noah, como dijimos, ayer le dijo hacer la teba, hizo la teba, esperó tanto tiempo, pero ¿qué pasó? Él hablaba con la gente, trató de convencerla, trató de decirle, mirá, Hashem va a mandar un Mabul, traten de hacer chubá. No, no había comunicación. Quiere decir que él estaba con sus cosas, hacía así, hacía lo que yo le decía, pero faltaba el tikshoret, faltaba la comunicación.
Y eso también es lo que pasa hoy en día. Muchas veces en una familia no hay comunicación, ¿sí? A veces no hay comunicación entre padres e hijos, no hay comunicación en una pareja, a veces una pareja misma no sabe qué es lo que al otro le gusta, qué es que al otro le gusta también sentarse y hablar, tener un ratito para poder comentar lo que fue en el día. Siempre estamos corriendo y cada uno está en su mundo. Entonces, es importante el Tixoret, es importante la comunicación, saber qué pasa con nuestros hijos, cómo le fue en el colegio, cómo, ¿no? A veces inmediatamente hoy qué es lo más fácil, le pongo el televisor, o le pongo el teléfono, o le pongo los jueguitos, o le pongo... Y así yo mientras tanto estoy tranquila. Y eso no es la vida. La vida es que nosotros también tenemos que tener comunicación con nuestros hijos, qué pasa en el colegio, con los maestros, cómo va avanzando, si está estudiando, en mi pareja, ver qué es lo que puedo mejorar en mi pareja, ver qué es lo que el otro necesita, cómo yo cambiar en lo que no estoy bien. Entonces tiene que haber una tikshoret, tiene que haber esa comunicación. Y eso es lo que también le faltó a Noah. Noah no tuvo comunicación. Él lo único que hizo, él se ocupó de hacer lo que tenía que hacer, sí, hizo lo de Hashem, lo que Hashem quería, pero le faltó todo el resto. Es decir, no pensó en ver cómo anular el decreto que Hashem había hecho, ¿sí? Cómo comunicarse para ver si las personas pueden acercar a otro, a hacer chubá, y también muchas veces así. Nosotros vemos muchas veces gente que conocemos o gente o parientes, y a veces también no nos preocupamos por el resto de la gente, es decir, a ver cómo puedo yo ayudarlos, cómo puedo yo hablarles para ver quizás que hagan una mitzvah, que se unan a Hashem. A veces la persona está tan bien, a veces uno se siente bien en donde está, y no pensamos qué pasa con el otro, y eso es muy importante. A veces nos cuesta escuchar. Muchas veces la persona necesita que lo escuchen. Y es muy difícil, a veces la persona no tiene paciencia. El mundo está todo el día, estamos corriendo, corriendo, y a veces una persona necesita, para un minuto, escuchame un minuto, tengo que decirte algo, si a ver si me puedes ayudar. No, no, pero ahora no estoy, no tengo tiempo. Siempre estamos corriendo y hoy en día es muy importante también poner el oído, escuchar al otro lo que necesita, ¿sí? Y no solo pensar en nuestro mundo y en nosotros mismos. Entonces vemos también por otro lado en Noah que iba a decir otro punto que ahora se me pasó. Bueno, otro punto también que dice que había una ventana en la Teibá. Y dice que esa ventana que era para que también pueda entrar algo de luz de afuera. Entonces también cuando nosotros hablamos con las personas, a veces también tenemos que saber cómo hablar, transmitir luz, ¿sí? Muchas veces cuando queremos comunicarnos con el otro, en vez de comunicarnos, ¿qué pasa? Nos comunicamos de una forma negativa, es decir, quizás criticando al otro. Mira qué estás haciendo, no está bien lo que haces, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué mira cómo se te ve? Quizás todas cosas no buenas, que en realidad no es una comunicación, porque en realidad ¿qué estás haciendo? Estás tirando abajo a la persona en vez de levantarlo, animarlo, decirle, mira lo bueno que tenés. ¿Qué hace uno? A veces uno sin querer le muestra los defectos del otro. Y en realidad eso no es algo bueno, sino uno también necesita, cualquier persona necesita que también le digan las cosas buenas que uno tiene. Entonces, en la ventana es como iluminar. Cuando uno va a hablar, también tiene que iluminar. Iluminar diciendo también cosas buenas. ¿Sí? No solo criticando y mostrando lo malo del otro, sino mirando también en la parte buena para que el otro se sienta bien. Pero por otro lado también que dice que había una distancia entre la ventana y el techo. ¿Para qué también eso? Para decirte que por un lado vos le tenés que destacar lo bueno del otro, todo lo bueno que es, todo lo que hace, pero por otro lado también tenés que mostrarle que no es perfecto, que también algo tiene que cambiar en él, que él también no es todo bárbaro, sino siempre la persona hay algo tiene que mejorar, siempre hay que avanzar, siempre hay algo que no es, nadie es perfecto. Entonces, está muy bien todo lo que tenés, estás muy bien todo lo que haces, pero para otro lado también tenés que saber que te falta, que también tenés que mejorarte. ¿Sí? Por eso dice que hay una distancia entre la ventana y el techo, para saber que no llegaste al final, ¿sí? Que hay siempre algo que
tenés que mejorar. Y por otro lado vemos que en la Torá generalmente nos dicen que la persona tiene que hablar bien del otro, ¿sí? Decir cosas buenas. Y vemos que acá, por un lado, dice que Noah era Ish Sadik también Bedorotam, era un hombre Sadik, digamos, completo. Pero por otro lado dice que Bedorotam, en su generación. Quiere decir que si él hubiera estado en otra generación, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sido, se hubiera considerado como si nada. Entonces, ¿cómo? La Torá te viene a hablar así, dice que por un lado uno tiene que hablar bien y por otro lado se hubiera considerado como nada. Entonces, hay algo que está mal. Porque dice que cuando uno tiene que hablar la halajá, tiene que hacer la cosa clara, que no haya confusión. Entonces acá vemos que acá tenían que mostrar que por un lado Noah no estuvo bien, ¿sí? A pesar que estuvo junto con Hashem, hizo todo lo que Hashem le pedía, pero por otro lado, él no estuvo bien en no ocuparse de la generación como tenía que hacer, ¿sí? Entonces, por un lado, tiene que ser las cosas claras para que la persona entienda la halajá como tiene que ser. Entonces, cuando hablamos de una halajá, tiene que ser la cosa clara, para que no haya confusión y se entienda. Entonces, él por un lado era un sadik, era una persona en su generación, pero lo que falló es que no se ocupó del resto de la generación. Es decir, Noah estaba tranquilo con lo que él estaba, hacía así la voluntad de Hashem, pero no hizo ningún esfuerzo para poder cambiar el decreto, ¿sí? Entonces, como sabemos que los sadiquín generalmente cuando sabemos que hay un decreto, tratan de hacer lo posible por anularlo, ¿sí? Tratan de ser, si una persona, por ejemplo, va a ver a un tzadik, una persona está Hasu Shalom enferma, el tzadik le dice, bueno, sí, ya, mire, por favor, Rab, me puede ayudar, me da una brajá que tal persona está enferma. Y el Rab no le dice, bueno, está bien, ya te llegó la hora. No, al contrario, lo trata de alentar, le trata de dar una brajá para que se dé vuelta lo que está pasando y que pueda, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que Noah no hizo ningún esfuerzo para poder anular la Geserá. Entonces, por eso dice que se llama Yemei Noah, ¿sí? Es el nombre, ¿por qué? ¿Porque él fue culpable? Sí, en parte él no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, acá aprendemos que es muy importante que la persona también, ¿no? Cuando hay un decreto, cuando una persona está pasando una situación difícil, hay una prueba que tenemos, mirar qué es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de mí en este momento, qué es lo que yo tengo que aprender, por qué Hashem me está mandando, porque Hashem no me viene, porque sí, me manda tal cosa. No, hay algo atrás que Hashem quiere que yo aprenda, ¿sí? Entonces, en cada situación que en la vida, la persona tiene que ver que por qué cada cosa me pasa es porque Hashem quiere que aprenda algo. Así que bueno, Besat Hashem, que podamos ver con los ojos como tiene que ser y poder comprender y pedir, hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu, que realmente nos muestre para que podamos entender, porque muchas veces Hashem nos manda pruebas y no entendemos qué hay atrás de esa prueba. No entendemos lo que Hashem me quiere mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que, por qué? ¿Qué hay acá? Entonces uno también tiene que hacer tefilá y pedir a Hashem que me muestre realmente en qué estoy fallando, en qué es lo que tengo que cambiar para que yo sí quiero cambiar, sí yo quiero ser mejor persona, ¿sí? Entonces, por un lado aprendemos eso, por otro lado aprendemos que la persona tiene que ser también no solo sadik, sino tiene que ser un ben adam, ser una persona como tiene que ser frente al otro. Y también tenemos que aprender que cuando decimos las cosas a la persona, también hay que decir lo bueno que el otro tiene, como vemos que acá Baruj halagó por un lado a Noah. Saber decir también lo bueno del otro, pero por otro lado saber que la persona no es perfecta y que siempre sí también tiene que cambiar y mejorar. Nos vemos en la próxima.